Si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? En estos momentos pongo en tus manos este programa, Señor. Pongo en tus manos mis palabras. Pongo en tus manos, Señor, este mensaje. Yo te quiero rogar y pedir que este mensaje, Señor, que proviene de ti, Señor, llegue a lo más profundo de los corazones de mis hermanos. Que tu palabra, Señor, traiga, Señor, bendición, Señor, y enseñanza a sus corazones. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque sé, Padre Celestial, que tú traerás bendición y impactarás, Señor, impactarás grandemente, Padre Santo, a nuestros corazones. Bendecimos, Señor, bendecimos tu nombre en el bendito nombre de Jesús, a quien damos la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, yo quiero mandar un saludo a todos mis hermanos en Cristo, a todos mis consiervos pastores de la Alianza Ministerial de Reynosa. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano presidente, a nuestro hermano Manuel Rodríguez. Dios bendiga a todo el gabinete, a nuestro hermano Luis Flores, a nuestro hermano Jonathan, ¿verdad? Los dos Jonathan, ¿verdad? Dios bendiga a cada uno de ellos, hermanos. Mandamos muchas bendiciones para ustedes, hermanos. Mandamos muchas bendiciones a todos aquellos hermanos que nos ven a través de la web en diferentes países de aquí de Latinoamérica y del mundo, hermanos. Bendiciones proféticas para ustedes. Y vamos a empezar, hermanos, este programa que es muy interesante. Vamos a dar un giro a los temas que estábamos viendo en los programas. Hoy vamos a hablar, hermanos, de la lucha espiritual. Amén. Y vamos a hablar, hermanos, de un tema muy importante que tenemos que estar conscientes y tenemos que saber, hermanos. Porque, hermanos, recordemos que la palabra de Dios dice que nuestra lucha no es contra sangre y no es contra carne. Nuestra lucha es contra espíritus, hermanos. Es una lucha espiritual. Y tenemos que conocer, hermanos, contra quienes estamos luchando. Amén. Recordemos, hermanos, que Satanás es un gran imitador, hermanos. A él le gusta imitar todo. Él también, hermanos, le encanta hacer cosas parecidas a las que Dios hace. Pero recordemos que él es un imitador. Y también diseñó su ejército, hermanos. Diseñó, así como Dios tiene su ejército de ángeles que protegen nuestras vidas, también Satanás diseñó un ejército para atacar a sus hijos, para atacar a las almas y atarlas. Así que vamos a ver a la luz de la palabra, hermanos, porque la palabra, vuelvo a repetir el texto, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La lucha que tenemos, hermanos, es contra seres espirituales, contra seres que influyen, que atacan, que quieren destruirnos. Esos seres se llaman demonios. Tenemos que entender, hermanos, que nuestra lucha es contra seres espirituales y contra los demonios. Tenemos que creer, hermanos, que nuestra lucha no es contra carne, no es contra personas, no es contra seres humanos, es contra principados. Y vamos a ver primeramente qué es un principado. Hermanos, principado es un ser demoníaco, hermanos. Es un demonio. Es un demonio que tiene el más alto rango dentro del ejército de las tinieblas. Como veíamos, así como existe el ejército de Dios, que son sus ángeles, somos sus hijos, también existe, hermanos, un ejército bien organizado que siempre está dispuesto a atacar a los hijos de Dios, que siempre está dispuesto a querer destruirnos, a poner trabas. Vamos a ver el primer ser que se llama principado. La palabra principado se traduce del griego, hermanos, que significa principal. Es un jefe. Es alguien principal. Estos jefes, hermanos, son demonios que traducido, hermanos, en el mundo espiritual son arcángeles. Arcángeles de los demoníacos. Estos príncipes ejercen dominio sobre las almas y la gente. Y vamos a leer la palabra en Efesios 2, del 1.
vamos a leer el libro de Efesios 2, del 1 al 3. Dice la palabra de Dios así, vamos a poner atención, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en la cual anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora que opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. La palabra dice en el versículo número 2, dice: conforme al príncipe de la potestad del aire. Aquí está refiriendo, hermano, a los principados. Aquellos, hermanos, que operan en la desobediencia. Aquellos que controlan a través de la desobediencia. Su manera es inducir a la desobediencia. Inducir hacia lo malo, a desobedecer a Dios, a actuar en contra de lo natural. Los principados son expertos en atacar a los hijos de Dios e inducirlos a desobedecer a Dios. Estos, hermanos, principados, gobiernan continentes, gobiernan naciones. Son los que quieren controlar e incitar a las cosas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Tenemos que estar alertas, hermanos. Tenemos que estar alertas. Tenemos que luchar. Tenemos que pelear. Porque tenemos una guerra espiritual todos los días. Tenemos una lucha contra espíritus. Y tenemos que estar conscientes contra quién estamos luchando. Tenemos que entenderlo y vivirlo. Muchos piensan que esto es una falacia. La palabra de Dios no es una falacia, es la verdad. Existe la lucha espiritual. Existe. Es una realidad, hermanos. Y tenemos que estar preparados. Recordemos, hermanos, que nosotros tenemos que estar sujetos a Jesús. Tenemos que obedecer a Jesús. Y una arma importante que tenemos es la obediencia a Dios. Tenemos que aferrarnos a obedecer a Dios, a obedecer a lo que Dios nos ha mandado a través de su palabra. Porque recordemos que tenemos lucha. Estos seres espirituales actúan en la desobediencia. Incitan a no obedecer a Dios. ¿Y sabe qué? Así como opera en las personas que no conocen de la palabra de Dios, también opera en las personas que sí la llegamos a conocer. Tenemos que estar conscientes de esto. Tenemos que aprender a luchar y a identificar que una arma poderosa que tenemos es la obediencia a Dios. La palabra de Dios dice: someteos pues a Dios. Así dice el libro de Santiago. Resistir al diablo y huirá de vosotros. Tenemos que someternos completamente a Dios, obedecer a Dios en todas las cosas que Él nos manda, hermanos. No es fácil obedecer a Dios. Sí, pastor, usted me puede decir: pastor, no es fácil obedecer a Dios. Pero si queremos agradarle, si nos aferramos, es una arma, la obediencia es una arma poderosa con la que vamos a pelear en contra del enemigo. Si Dios nos ha mandado a estar en unidad, tenemos que estar en unidad. La unidad es un arma que actúa en contra de los principados. Si Dios nos ha llamado a estar juntos en comunión y en oración, hermanos, tenemos que estar juntos orando, peleando la batalla de la fe, orando unos por otros, luchando, declarando palabra sobre su pueblo. Tenemos que entender esto, hermanos. Los creyentes, hermanos, llenos del Espíritu Santo, tienen que estar sujetos al Señor. Porque si nos sujetamos a Dios, si no obedecemos a Dios, hermano, esos seres pueden hacernos estragos.
¿Sabe por qué, hermano? Existe tanta violencia. Porque ahora este mundo está tan más torcido. Y esas cosas torcidas, ¿cómo a veces están metiendo también en las iglesias, en las congregaciones? Porque estos espíritus están trabajando. Estos espíritus hacen su trabajo. Ellos no descansan, están de día y de noche atacando. Y nosotros tenemos que creer la palabra. Tenemos que estar velando. Yo sé que tenemos un cuerpo físico que tiene que descansar. Pero aún en nuestros sueños tenemos que ponernos delante de Dios. Nuestro corazón, nuestros pensamientos. Porque estos seres, estos principados, mandan demonios. Hacen estrategias. La palabra de Dios dice que el enemigo maquina, idea cosas para destruir familias, para destruir congregaciones, para destruir a pastores, para destruir a evangelistas. El enemigo siempre está trabajando. Nosotros tenemos siempre que estar luchando. La lucha espiritual es una realidad. Existe. Es una lucha espiritual y ¿sabe qué? Le voy a agregar una palabra más. Es sobrenatural. La palabra dice en Efesios 6:12, no es contra carne, es contra sangre. No es contra aquellos que practican la violencia, sino es contra los espíritus que incitan a que practiquen la violencia. Contra ellos es la lucha. Somos guerreros y tenemos que levantarnos como guerreros, hermanos. Tenemos que pelear todo el cuerpo de Cristo. Porque tenemos un solo Señor que se llama Jesús de Nazaret. Y si creemos en Jesús, tenemos que pelear juntos hacia el supremo llamamiento. No amedrentarnos. Porque la palabra dice, mayor es el que está con nosotros que aquel que en el mundo está. Mayor es Jesús, el que nos defiende, el que pelea con nosotros y por nosotros. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? No importa que tantas potestades, que tantos principados haya en contra de nosotros. Tenemos a Jesús, que la palabra dice que exhibió públicamente a los principados, a las potestades en la cruz. La palabra dice que Jesús vino a deshacer las obras de Satanás. Tenemos, hermanos, la victoria en Jesús. Tenemos la victoria, tenemos que pelear y confiar en el Señor. Porque no estamos solos, estamos con Jesús. Tenemos a su Espíritu que nos da esa capacidad de pelear, que nos da esa capacidad de vencer en su nombre a la desobediencia. Creamos en el Señor. Vamos a seguir, hermanos, con este tema muy interesante. Y pónganse a pensar, hermano, todo lo que Dios nos está hablando. Pongámonos a pensar que nuestra lucha es real. Las evidencias, hermanos, descubren la verdad. Así que, hermanos, vamos a pasar a este canto que se llama El Sembrador. Escúchelo. Y seguimos aquí, hermanos, en su programa Visión Profética. Corre video. Bendiciones. Salió a sembrar en la semilla
semilla cayó en el camino, vinieron las aves del cielo y se la comieron. El sembrador salió a sembrar y la semilla cayó en los espinos. Como no tuvo salida, como no tuvo salida, se perdió su destino. El verdadero creyente da fruto en todo tiempo, a 30 y a 60 y a 100 por uno. El sembrador salió a sembrar y la semilla cayó en el camino. Vinieron las aves del cielo y se la comieron. El sembrador salió a sembrar y la semilla cayó en los espinos. Como no tuvo salida, como no tuvo salida, se perdió su destino. El verdadero creyente da fruto en todo tiempo, a 30 y a 60 y a 100 por uno. El verdadero creyente da fruto en todo tiempo, a 30 y a 60 y a 100 por uno. El sembrador salió a sembrar. Gloria a Dios, hermanos. Qué bueno que ya regresamos a su programa Visión Profética, hermanos. Estamos, hermanos, muy contentos hablando de este tema, hermanos, de la lucha espiritual. Amén. Debemos entender, hermanos, que nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra fuerzas espirituales de maldad. Amén. Y vamos a terminar, hermanos, viendo lo que era recordando lo que era un principado. Un principado es aquel espíritu demoníaco que opera en los desobedientes. Así que la mejor arma que podemos tener para vencer a ese espíritu es la obediencia a Dios. Amén. Si Dios nos da una palabra que hay que dársela a una persona y hay oposición, recordamos que estos seres comisionan, hermanos, a otros espíritus para hacer oposición. Tenemos que entender esto. Hermanos, vamos al siguiente punto. Nuestra lucha también es contra potestades, hermanos. Mire, la palabra potestad en griego significa autoridad delegada. Haga de cuenta que esto es como un policía. Estos demonios, hermanos, parecen operar invisiblemente en centros de mando, ¿sí? En centros donde se ejerce la autoridad. Estos espíritus, hermanos, pueden muchas veces, hermanos, estar trabajando de una manera que no nos damos cuenta. Por eso es importante tener discernimiento. Por eso es importante entender que tenemos que buscar a Dios y buscar su dirección y buscar su discernimiento. Hermanos,
Las potestades, hermanos, están siempre operando en contra de nosotros. El enemigo siempre va a usar las potestades para debilitarnos. Va a usar siempre para frenar, hermanos, el propósito de Dios para nosotros. Siempre va a utilizar, hermanos, la mentira, el engaño. Tenemos que estar conscientes de eso. La palabra de Dios, hermanos, dice, y vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Romanos 8:38. La palabra de Dios dice así, hermanos. Yo le voy a pedir que usted busque su Biblia, hermanos. Dice la palabra de Dios así: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, que traducidos son espíritus demoníacos, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, y ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, hermanos. El amor de Dios, hermanos, nos ayuda a vencer estas potestades. Cuando la mentira, hermanos, quiere penetrar nuestra vida, quiere hacerse dueño de nuestra vida, hermanos, tenemos que recordar que Cristo nos ama y Él es un Dios de verdad. Y Él quiere que la verdad fluya en nosotros. Tenemos que entender, hermanos, las potestades no nos pueden separar del amor de Dios. Dios siempre nos va a amar. Su palabra dice que su amor, hermanos, es para siempre. Dios nos ama con un amor eterno. Nos ama de verdad. Nos amó tanto que dio a su Hijo unigénito para morir por nosotros en la cruz. Dio su único Hijo. Y el pecado, hermanos, fue puesto sobre Él. Y su amor es más grande que todo principado. ¿Y sabe qué? Y por el amor de Jesús se sujetan a Jesús. Las potestades se sujetan a Jesús. Porque tiene potestad. Jesús tiene potestad. Tiene autoridad sobre todas las cosas. Y nada ni nadie nos puede separar de su amor. Creamos, estemos convencidos, hermanos, que el amor de Dios nos ayuda a vencer la adversidad. Que tanto Dios nos ama, que siempre está dispuesto a restaurarnos. Aunque hayamos sido engañados, aunque hayamos cometido una falta, la palabra dice en 1 de Juan que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tenemos un abogado que nos defiende. Tenemos la gracia de Dios, la misericordia de Dios, que siempre está dispuesta a actuar en nosotros. Tenemos a Jesús. Tenemos su amor. Tenemos su poder. Recordemos que Dios es amor. Y Él vence a las potestades. A todo. Pues la palabra dice que el amor no deja de ser. Jesús no cambia. Jesús con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Y aún se pueden venir todas las potestades en contra de nosotros, todos los principados. Tenemos a Jesús. Tenemos a Jesús. Si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Mayor es el que está con nosotros que aquel que en el mundo está. El enemigo es el príncipe de este mundo. Pero Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores. Y todo principado y toda potestad se sujetan a Jesús. ¿Y sabe qué? Esa autoridad se la dio a la iglesia. Esa autoridad se la dio a los hijos de Dios por su amor.
No porque seamos capaces, no porque seamos buenos, no porque tengamos una capacidad superior. No, hermanos, por su amor, su amor, su amor. Tenemos que entender también, hermanos, que existen gobernadores de las tinieblas. Los gobernadores de las tinieblas se traducen, hermanos, que significan seres que quieren apoderarse, que quieren tomar posesión de lo que no es suyo. Hermanos, los gobernadores quieren apropiarse de las familias, quiere apropiarse de los hijos, quiere apropiarse de la paz, quiere apropiarse de todo lo bueno. Esos gobernadores se meten, hermanos, en gobiernos, en legislaturas, en cortes, en lugares donde se ejerce la autoridad, hermanos. Estos gobernadores quieren tomar lo que no les pertenece. Se meten en la iglesia, crean conflictos, crean disensiones, crean divisiones, engañan a los pastores, engañan a las ovejas, y los pastores se empiezan a pelear con las ovejas, y las ovejas con los pastores. Engaña también a los mismos ministros. Comienzan a pelearse y dejarse de hablar ministros, evangelistas, pastores, profetas. ¿Dónde está el amor de Dios? ¿Dónde está? Sí sucede, es que los gobernadores de las tinieblas están entrando. Si hay entre el cuerpo de Cristo división, pleitos, contiendas, estos gobernadores están trabajando. Están haciendo su trabajo. Nosotros tenemos que usar la unidad en el Espíritu. Recordemos que somos hijos de Dios y que tenemos que estar unidos en su nombre. Como dice el canto, hermanos, unidos en su nombre, unidos. Tenemos que estar unidos en el nombre de Jesús, pelear en contra de estos gobernadores de las tinieblas. La palabra de Dios que dice que Dios es luz y no pueden estar las tinieblas donde está Dios. Si queremos que Dios resplandezca sobre nosotros, tenemos que ahuyentar las tinieblas en el nombre de Jesús. Las cosas que no le agradan, las cosas que Dios aborrece. La mentira, el odio, la fornicación, el adulterio, las contiendas. Tenemos que disiparlas en el nombre de Jesús y dejar que la luz de Jesús alumbre nuestras vidas. Y los gobernadores se van a ir. Los gobernadores también están en los cuerpos gubernamentales de los gobiernos. Haga la redundancia. Ahí tienen el control. Ahí quieren controlar, manipular. Pero tenemos que orar a Dios para que Dios dirija. Que Dios ponga siervos y siervas en lugares estratégicos para que estén orando. Tenemos que entender esto, hermanos. Los gobernadores quieren dominar. Eso es controlar, es querer apoderarse. Esa es su labor. Querer arrebatar. Tenemos que entender que el dominio es de Dios. Y si nosotros desobedecemos, los principados van a venir, las potestades invisibles, los gobernadores van a venir sobre nosotros. Por eso la palabra dice, hermanos, que tenemos que orar en el Espíritu, tenemos que ayunar, porque estos géneros de espíritus no salen más que con ayuno y con oración. Tenemos que levantar las manos y rendirnos a Jesús. Si levantamos nuestras manos, hermanos, vamos a dejar que Dios pelee y vamos a prevalecer.
si nos rendimos a Jesús completamente, Él va a obrar en nosotros. Si no nos rendimos a Jesús, el enemigo y sus demonios van a empezar a orar. Una vez escuché la historia de una ciudad. Esta ciudad está en el sureste de Estados Unidos. Esta ciudad era una ciudad donde el ambiente espiritual era muy negativo. Dice, pastor, ¿en qué ciudad no hay ambientes negativos espirituales? Hay ciudades donde el ambiente es más pesado, donde el ambiente es más duro. Y esta ciudad, hermanos, vivía una vida de libertinaje y de abominación. Una vida donde Dios se dejó de escuchar, Dios se dejó de predicar. Era una ciudad que había demasiada maldad. Cuando esta maldad creció tanto, pasó un acontecimiento muy triste, una desgracia muy triste y con una catástrofe de grandes dimensiones. Y lo que me platican algunas personas de esa ciudad, dice que muchos o la mayoría, la gran mayoría de los templos de esa ciudad quedaron destruidos. Y yo me preguntaba, ¿qué pasó ahí? Y entendí, hermanos, que Dios permitió esta situación para tratar con la iglesia de esa ciudad. Todo esto que nos pasa, hermanos, en nuestras ciudades, es porque hemos dejado entrar a estos seres. Porque hemos dejado entrar a estos seres. Y ¿sabe qué? Y están avanzando. Entre nosotros depende si ponemos un freno, es decir, en el nombre de Jesús. Si nos unimos y empezamos a pelear. Esta ciudad entendió esto. ¿Y sabe qué? Pidieron perdón a Dios. Unidos. ¿Y saben qué? Dios trajo una transformación a esa ciudad. Es tremendo. Pero sucede. Nuestra lucha es espiritual, hermanos. Tenemos que ejercerla. Ya es tiempo. Ya que es tiempo. El enemigo quiere callar a sus profetas. Y quiere que la revelación que reciben de Dios sea frenada. ¿Y saben? Voy a decir el nombre de esa ciudad. Porque hace tiempo se levantó un profeta en esa ciudad y declaró lo que iba a pasar y nadie le creyó. ¿Y sabe qué? Esa ciudad es Nueva Orleans. Nueva Orleans. Y la realidad. Tenemos que entender que Dios quiere hablar. Que Dios quiere traer revelación. Y si Dios a sus siervos, los profetas, o sus siervos, a sus ministros, les trae revelación, tenemos que entenderla y tenemos que aplicarla. Porque el enemigo quiere callar la boca en la revelación. Que no haga revelación, que todo siga igual. Y mientras todo sigue igual, él sigue avanzando y sigue calcomiendo como una gangrena. Es no levantarnos. Tú en tu ciudad, hermano. Yo en la mía. Tú en tu país, yo en mi país. Es el tiempo. Ya. No hay que esperar que sucedan cosas más graves.
¿Quiénes somos? Miren, buscar culpables, creo que ahorita ya no tiene caso. Pero recordemos que somos responsables. La iglesia tiene una responsabilidad, que es llevar a Cristo, de levantar el nombre de Jesús en alto. Así que, hermanos, pongámonos a pensar realmente cómo está el problema. Yo quiero que usted y yo hagamos conciencia de que nuestra lucha es espiritual, no es carnal. Lo que pasa en nuestras ciudades es un trabajo espiritual. Vamos a pasar al siguiente canto, hermanos. Y mientras este canto, que se llama Desde los cielos, usted lo escucha, reflexione en todas estas palabras que Dios nos está diciendo. Así que corre video. Desde los cielos bajó mi Cristo, lleno de gracia y de santidad, a dar al hombre la vida eterna para que viva en santidad. Desde los cielos bajó mi Cristo, lleno de gracia y de santidad, a dar al hombre la vida eterna para que viva en santidad. Sería muy triste que Cristo venga, si así te encuentras, te quedarás. Sería muy triste que Cristo venga, si así te encuentras, te quedarás. En Ezequiel 18:4, allí muy claro dice Jehová: todas las almas me pertenecen y la que peque, esa morirá. En Ezequiel 18:4, allí muy claro dice Jehová: todas las almas me pertenecen y la que peque, esa morirá. Sería muy triste que Cristo venga, si así te encuentras, te quedarás. Sería muy triste que Cristo venga, si así te encuentras, te quedarás. Dios los bendiga, mis hermanos. Qué bueno que hemos regresado, hermanos. Y vamos a seguir entrando en materia, hermanos. Vamos a seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Hermanos, vamos a ver también que es una fuerza espiritual. Todos estamos leyendo en base al texto de Efesios 6:12, hermanos. Estamos viendo los conceptos de principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y fuerzas espirituales de maldad. Amén. Bueno, la palabra fuerzas espirituales de maldad esas palabras vienen del griego, que significan impostores espirituales. Recordemos, hermanos, que Satanás es el padre de la mentira y siempre va a querer engañar a la humanidad y engañar a los hijos de Dios, hermanos. Mira, la palabra maldad, recordemos que significa ponería, que significa fornicación o pornografía, hermanos. Estos espíritus, hermanos, traen maldad y engaño.
Estos espíritus inmundos son los que tratamos a diario, hermanos. Algunos de estos tienen nombres, ¿verdad? Esos espíritus, estas fuerzas maldades. Existe, por ejemplo, el espíritu de Jezabel, que es el espíritu de manipulación, que ataca mucho a las fuentes de autoridad, ese espíritu quiere controlar y manipular, pero una de las características de ese espíritu demoníaco es la seducción. Quiere seducir a ministros, a siervos, a pastores, a líderes, a todo, aquellas áreas donde haya control de Dios, donde esté reinando el Señor. Quiere destruir ese espíritu malo, quiere controlar, seducir, que caigan. Tenemos que reprender ese espíritu malo. Recordemos que Dios tiene todo el control y Dios tiene que dirigir nuestras vidas, y Dios nos tiene que hablar y dirigir a través de su palabra. Si el espíritu inmundo quiere atacarnos, tenemos que identificarlo. Un concepto erróneo que muchas veces llegamos a pensar que solamente ataca a un sexo, y no. Ese espíritu ataca a quien se deje. El espíritu de Jezabel es un espíritu muy común. ¿Y sabe qué? Que llega a operar en la mayoría de las congregaciones. Personas que quieren controlar y seducir y manipular a los líderes a través de chantajes, a través de ideas falsas. Recordemos que Satanás es experto en falsear, en imitar. También existe, hermanos, el espíritu de Belcebú, que Belcebú significa el señor de las moscas. El señor de las moscas es todo lo que tenga que ver con inmundicia. Este demonio está encargado de introducir pornografía, fornicación, adulterio, pecados sexuales, desviaciones, y opera en los hijos de desobediencia, y puede llegar a operar en algunos miembros del cuerpo del Señor en desobediencia. Este demonio trata de querer derribar a través de estos pecados y engañar. ¿Y sabe qué? Que hagan cuenta que ese espíritu lo que hace es también crear burla. También, hermanos, significa, este espíritu de Abadón, que significa destrucción. Destrucción. El espíritu, hermanos, quiere destruir a todos aquellos que se descuidan. Quiere destruir, hermanos, a todos aquellos que alaban la puerta. Recordemos, hermanos, que nosotros abrimos puertas, el enemigo entra y se mete. Él no pide permiso. El Señor sí, Él toca la puerta y llama, y es un caballero. El demonio no. El demonio abre la puerta. Tú abres la puerta, el demonio se mete. El demonio destruye. Si tú te descuidas, no importa quién seas. No importa si seas un líder muy espiritual. No importa si seas un líder que tenga mucha capacidad teológica. No importa eso. Si tú te descuidas, el enemigo entra. Y recordemos que somos responsables de nuestra salvación. Nosotros como siervos, yo, si me descuido como siervo de Dios, yo tengo mi responsabilidad. Yo tengo que cuidar mi vida en santidad. Si yo me descuido, el enemigo entra y destruye. Y puede destruir mi vida. Y puede destruir tu vida también. Y puede destruir mi congregación. Y puede destruir tu congregación. Si le damos permiso. Si le abrimos la puerta. A través de la desobediencia. Dios ha mandado
a siervos, Dios ha mandado a hermanos a hacer acciones específicas y no las hacemos. Nos da miedo, espíritu de temor, espíritu de miedo, espíritu de chisme. Los chismes dividen. Estaban los hermanos peleándose unos con otros, espíritu de chisme. Espíritu de enfermedad. ¿Sabía que las enfermedades son espíritus? Espíritus de fornicación. Aquellos jóvenes que llegan a tener relaciones sexuales antes del matrimonio, es un espíritu inmundo de fornicación. Espíritu de adulterio. Aquellos hermanos o aquellas personas que llegan a tener una relación extramarital, es un espíritu de adulterio. Y es muy común ahorita. Espíritu de inmundicia. Espíritu de pornografía. Esas fuerzas de maldad que están en ciertas páginas de la web. Ahí está el demonio trabajando. Mire, el demonio quiere atormentar nuestra mente. Quiere atrofiarla. Pero recordemos, hermanos, que el ejército del enemigo está bien organizado. Y él quiere destruirnos. Pero ¿sabe qué? Nosotros, los hijos de Dios, tenemos que hacerle frente al enemigo. Tenemos que creer que Él está con nosotros, porque Él siempre, el enemigo, va a querer usar los principados, las potestades, los gobernadores, las fuerzas espirituales. Va a querer controlar, va a querer derribar. Pero ¿saben qué, hermanos? Recordemos que los espíritus malos se humillan ante Jesús y no pueden con Jesús. Y si Jesús está con nosotros, hermanos, Jesús nos va a ayudar a vencerlos. Nosotros no podemos vencer al enemigo por nosotros mismos. No lo podemos vencer en el nombre de Jesús. Podemos vencer esos espíritus de pornografía, espíritus de fornicación, espíritus de adulterio, espíritus de mentira, espíritu de hurto. ¿Por qué cree que existen falsos profetas y falsos evangelistas y falsos maestros y falsos apóstoles y falsos ministros y falsos pastores? Porque el espíritu de mentira, el espíritu de hurto empieza a operar. Y lo más triste es que muchos ministros podemos empezar bien, pero el enemigo nos puede engañar. Tenemos que entender que tenemos que creer que Jesús está con nosotros. Creer y aferrarnos. Tener la certeza, la convicción que nuestra lucha espiritual, pero que tenemos la victoria. Tenemos batallas, sí, todos los días. Pero tenemos la victoria en el nombre de Jesús. ¿Sabe quién tiene controladas las almas? ¿Bajo qué dominio están? Bajo el dominio de las tinieblas. Nosotros tenemos que llevar la luz de Dios a las almas y arrebatárselas al enemigo. Porque las almas no le pertenecen al enemigo. Las almas, dice la palabra, que Jesús pagó en la cruz. Por las almas. Por las almas de esta ciudad. No importa, hermanos, qué pecado han cometido. No importa, hermanos, qué hagan hecho. Jesús pagó en la cruz. Por las almas. Y tenemos que arrebatárselas. Porque el enemigo de nuestras almas, de nuestra alma, quiere destruirnos y quiere destruir la humanidad. Y quiere llevarse a todo aquel que se deje. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. ¿Y sabe qué? Lo voy a hacer yo. En el nombre del Señor. Y vamos a pedirle perdón a Dios, porque a veces no hemos hecho conciencia de que nuestra lucha es espiritual. Así que, hermanos, vamos a orar en el nombre de Jesús. Vamos a orar y vamos a hincarnos delante del Señor. Yo quiero pedir que ahí, mis hermanos que nos están viendo a través de la web, hínquese.
Hínquese en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo, hermanos. Hínquese. Vamos a orar. Y vamos a pedirle perdón a Dios porque no hemos hecho conciencia y hemos ignorado las maquinaciones del diablo. Vamos a orar y pedirle perdón a Dios y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé el poder, nos dé la libertad y que nos dé la unción para derribar toda fortaleza en el nombre de Jesús. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta noche, Señor, delante de ti te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces nos hacemos ignorantes, Padre Santo, porque no nos conviene. Nos hacemos ignorantes y queremos vivir ignorantes. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos perdón porque hemos sido negligentes en la lucha espiritual. Porque muchas veces a veces pensamos que solamente ciertas personas son las que pueden luchar. Pero no, hermano, no, Señor. Aleluya. Todos tenemos que luchar en tu nombre, Señor. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón. Porque hacemos las cosas en nuestras propias fuerzas. Porque hacemos las cosas a nuestra manera. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón por la negligencia. Porque hemos dejado que sus espíritus entren en nuestras familias. Hemos dejado que sus espíritus entren en nuestras congregaciones. Porque hemos dejado que esos espíritus entren en nuestras ciudades. Pero en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos perdón y nos humillamos como el pueblo de Dios, Señor. Nos humillamos ante ti y te pedimos perdón, Señor. Perdónanos, límpianos. Perdona toda desobediencia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. En este momento nos levantamos en tu nombre. Tu palabra dice que tú has venido a deshacer las obras del enemigo. Tu palabra dice que tú nos has dado autoridad en el cielo y en la tierra. En el nombre de Jesús, Señor. Oramos, Señor, por nuestras familias. Y declaramos que ninguna fuerza del enemigo va a poder arrebatarnos las familias. Ninguna fuerza del enemigo va a poder arrebatarnos a nuestros hijos y nuestras hijas, a nuestros padres. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos y peleamos, Señor, la batalla en tu nombre, declarando que tú vas a hacer la obra. No en nuestras fuerzas, sino en tu nombre, en tu espíritu. En el nombre de Jesús oramos, Señor, por las congregaciones donde el enemigo ha querido meter división, chismes, donde aquellos hermanos se han levantado en contra del pastor y lo quieren destruir. En el nombre de Jesús reprendemos esas obras y declaramos que la paz de Jesús está sobre ellos. En el nombre de Jesús. Y en este momento, Señor, yo bendigo la vida de esta persona que yo no conozco, pero tú sí la conoces. Yo bendigo la vida del pastor Gabriel. Bendícelo, Señor. Bendícelo y dale el amor para perdonar, Señor. Tantas heridas. Oh, aleluya. Tantos ataques de boca. En el nombre de Jesús, Señor, abrázalo con tu amor. Abrázalo, Señor. Abrázalo, Señor. Toca su vida, llénalo de tu Espíritu Santo. Aleluya. También, Señor, oramos, Padre Santo, por aquella iglesia, Señor, que está pasando un momento, Señor, de angustia, donde el siervo ha caído, Señor. Levántalo, Señor, y en el nombre de Jesús, todo espíritu inmundo que quiere destruir las congregaciones, en el nombre de Jesús lo reprendemos, con la autoridad tuya, no con la de nosotros, sino con la tuya, Señor. Todo principado, toda potestad, todo gobernador, en este momento se somete al Señor. En el nombre de Jesús. Todo espíritu jezabélico que ha querido controlar las iglesias, en el nombre de Jesús, lo reprendemos. Dios me muestra de una iglesia
de una iglesia en Venezuela, muy grande, donde el espíritu jezabélico está actuando ahí. Es una de las congregaciones más grandes de Venezuela. En el nombre de Jesús reprendo ese espíritu inmundo. En el nombre de Jesús. Yo en este momento oro también en tu nombre, Señor. Declaro palabra, Señor. Son aquellos pastores que están siendo tentados para caer en adulterio. En el nombre de Jesús, espíritu inmundo, fuerza de las tinieblas, en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, bloqueamos tu efecto. Todo espíritu inmundo de usurpación de autoridad. Todo aquello que quiera tener protagonismo y quiera dejar de dar honra a Jesús, en el nombre de Jesús lo reprendemos. Este momento oramos por Estados Unidos. Señor, trae liberación a Estados Unidos. Trae liberación, Señor. Que ese espíritu de mentira que se quiera apoderar de este país, bendecido por ti, en este momento reprendemos en el nombre de Jesús. También oramos, Señor, por México. Todo espíritu idolátrico, Señor, que ha afectado, Señor, a estas generaciones. En el nombre de Jesús lo reprendemos y rompemos todo efecto. En el nombre de Jesús. Oramos también por espíritu de violencia en Centroamérica. En el nombre de Jesús. Tú me muestras que hay un espíritu de engaño en Centroamérica. En el nombre de Jesús reprendemos todo espíritu de engaño. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, espíritus de adulterio y fornicación que quieran atacar a mis hermanos, en el nombre de Jesús lo reprendemos. También oramos. Oramos por Sudamérica. Dios me muestra que hay una potestad muy fuerte de lascivia sobre países sudamericanos. En el nombre de Jesús, espíritu de lascivia. En el nombre de Jesús, te reprendemos en el nombre de Cristo. En el nombre de Jesús, declaramos bendición de Dios ahora. También, Señor, en este momento, oramos, Padre Santo, oramos. En el nombre de Jesús, todos aquellos profetas que el enemigo ha querido callar sus bocas, en el nombre de Jesús. Declaramos que tú le das la unción y la libertad, Señor, ahora. En el nombre de Jesús. Reprendemos toda obra del enemigo. En el nombre del Padre. Declaramos que Reynosa Tamaulipas, Señor, es un lugar de habitación tuyo. Oramos por esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas. Oramos por el Valle de Texas. Que esa violencia, Señor, que quiera atacarnos, en el nombre de Jesús, espíritu de violencia, te reprendemos en el nombre de Jesús. Oh, gracias, Señor. Gracias, Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, hagamos conciencia de nuestra lucha espiritual. Hagamos conciencia. Hermanos, si tú tienes un comentario, puedes escribirme a mi página de Facebook, Eder-Barrera. Si tú quieres también algún tipo de administración, hermano, una administración, oración, puede llamarnos al 89 91 79 68 12. Puede ustedes, cualquier necesidad, hermanos. Más si usted en este momento me llama y hay una necesidad, vamos. Recordemos que nuestra lucha es espiritual. Si un siervo de Dios quiere invitar a su humilde servidor a compartir la palabra, estamos para servirles también. Puede llamarnos y estamos a sus órdenes. Hermanos,
Dios les bendiga. Este fue su programa Visión Profética. Bendiciones proféticas, y recordemos que nuestra lucha la tenemos ganada en el nombre de Jesús. Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga. Bendiciones proféticas. Aleluya. Si nuestra programación ha sido de bendición para ti, te invitamos a sembrar una semilla generosa de gratitud o ser uno de nuestros patrocinadores. Puedes hacerlo de la siguiente manera. Puedes hacerlo personalmente, traer tu ofrenda a nuestros estudios y con gusto lo recibiremos de tu mano. O puedes hacer un cheque a nombre de Benjamín Vivas Gil, nuestro director general. También, si estás en los Estados Unidos y otros países, puedes hacerlo por Western Union a nombre de nuestro director general, Dr. Benjamín Vivas Gil. O si gustas, estás en el territorio mexicano, puedes depositarlos a la cuenta número 7007 1702 500 del Banco Banamex a nombre de Mónica Yolanda Barandiarán Salvatierra. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. CIAR Televisión, tocando corazones más allá de la web.